Yo soy Joaquín Rey, esto es La Voz del 21. Continuamos con esta transmisión extraordinaria en este día número 37 del estado de emergencia nacional para hacer frente al coronavirus. Y les recuerdo que este programa llega a ustedes gracias a Cambio Seguro. Cambia dólares desde casa, evita salir a la calle y ahorra cambiando por internet en Cambio Seguro, casa de cambio digital registrada en la SBS. Usa el cupón Perú21 y obtén un descuento en tu primera operación. Bien, y a esta hora de la tarde vamos a abordar un tema sumamente interesante. Como consecuencia de la irrupción del coronavirus, hay muchas cosas que van a cambiar en el futuro, eso está claro, pero incluso la manera en la que nos relacionamos con el espacio, nuestras casas, oficinas, incluso el orden de las ciudades, tiene que cambiar un poco para reducir riesgos ante posibles pandemias. Y acá la arquitectura tiene un rol fundamental que jugar. Para abordar este tema hemos tomado contacto vía Skype con Sergio Guzmán. Él es arquitecto y además director de Mectamo, que es una oficina de arquitectura que ya está pensando en este tema, en los retos de la arquitectura en el mundo post-COVID. Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Joaquín? Muchas gracias por la invitación. Todo muy bien por acá. Creo que es bien importante la introducción que has dado, porque creo que si bien vamos a salir de la cuarentena en algún momento, esperamos pronto, el virus se va a quedar entre nosotros, ¿no es cierto? Entonces, de lo que se trata es, digamos, para generar un marco de lo que vamos a conversar, la idea es entender que vamos a tener que convivir con el virus, por un lado, y por otro lado, no deja de ser nada interesante, la distancia entre pandemias parecería que se está cortando. Entonces es probable que cuando salgamos de esta, pues a los pocos años entremos en otra. El rol de la arquitectura ante esta nueva realidad. Es una pregunta bien interesante y vasta. Creo que hay que empezar entendiendo que nuestra relación con el espacio construido y con el territorio ha cambiado a partir de esta situación, ¿no es cierto? Vamos a tener que aprender nuevos protocolos, probablemente, que nos permitan adaptarnos rápidamente a esta nueva situación. Lo interesante es además que este cambio va a suceder a escalas distintas. Acabo de mencionar la idea de un territorio donde hay ciudades, ¿cierto? Luego la idea de la arquitectura, donde puede haber una casa o una planta de elaboración o procesamiento de alimentos. Y también un tema sumamente importante y a tener muy en cuenta en esta nueva etapa es nuestra relación con los objetos que están, por ejemplo, en nuestras casas. Entonces, cuando yo hablo de protocolos, gran parte de esos protocolos los voy a tener que hacer a través también de estos objetos. Cuando hablas de objetos, ¿te refieres a los muebles de la casa, por ejemplo? Sí, totalmente. El tema de mobiliario es sumamente importante, ¿cierto? Y también el tema, por ejemplo, de la decoración, ¿no es cierto? Creo que la decoración ya no va a pasar solamente por tener objetos para la contemplación en una casa, sino que vamos a necesitar y vamos a precisar de una decoración mucho más inteligente, una decoración que haga cosas, ¿cierto? Que se encargue de algo a favor de estos nuevos protocolos que van a hacer. Te pongo un ejemplo, ¿no? Si yo voy a hacer las compras en esta cuarentena y seguramente siga sucediendo después de la cuarentena, voy a llegar a la casa con las bolsas, con las canastas y voy a necesitar llevar esas canastas, digamos, a la cocina, ¿cierto? Entonces, la casa tal cual hoy día la entendemos podría estar fallando, porque para yo llegar a esa cocina ya necesito atravesar una serie de espacios que teóricamente podría estar contaminando. Entonces acá se empiezan a replantear estos protocolos. No estaría de más pensar, y de hecho lo estamos haciendo en este momento a nivel esquemas, en una casa en donde el primer espacio que nos reciba sea la cocina, ¿no? Yendo un poco más allá todavía, por ejemplo, yo voy a necesitar desinfectar mis alimentos o las compras. Entonces, esto se puede traducir en un punto de agua o un punto de desinfección como primer espacio dentro de la cocina que me permita desarrollar estas tareas. Podríamos estar hablando de una casa que empiece con una cocina y dentro de esa cocina pues que empiece justamente con un punto de agua.
Y eso va a requerir también diseño. Es lo importante que hay que tomar en cuenta aquí. Ahora, la tendencia es que cada vez tenemos espacios un poco más reducidos, las ciudades se comprimen más, el suelo es más caro, entonces vivimos en espacios más chicos, compartimos más áreas comunes, pero esta realidad más bien lo que nos impone es un poco más de distanciamiento. Entonces, ¿cómo conciliamos esas dos fuerzas? Es bien interesante. De hecho, el costo del metro cuadrado sube y va a seguir subiendo, siempre y cuando las tendencias sean las que conocemos hasta ahora. Ojo, las ciudades, claro, son polos, son sumamente interesantes para todos, y en unos pocos años deberíamos, por primera vez en nuestra historia como humanidad, pasar a ser una población netamente urbana a nivel mundial. Ojo. Pero, sin embargo, situaciones como estas a mí me llevan a pensar que esas tendencias podrían de pronto revertirse. Y las ciudades, esas ciudades densificadas, compactadas, donde vivimos unos encima de otros, de pronto no sea la única opción para vivir en un futuro próximo. Ahora, dentro de estas ciudades compactadas que ya existen, hay que ver de qué manera, por ejemplo, el tema de departamentos, ¿no? De qué manera los departamentos ya existentes pueden empezar a sumar estos protocolos que me permitan a mí entender cómo debo vivir con mayor seguridad y con mayor higiene, por decirlo de alguna forma. Un reto aparte tienen los departamentos que están por construirse, ¿cierto? Estos departamentos sí o sí deberían empezar a contemplar esos nuevos protocolos y lo que, digamos, la forma como se traduzcan esos protocolos. Está el caso de la cocina del cual acabamos de conversar, ¿no? Y luego hay otras cosas también sumamente interesantes, como por ejemplo el contacto con el elemento verde, que es algo que estos nuevos departamentos de alguna u otra forma van a tener que incorporar, porque estamos viendo todas las ventajas que podría tener un espacio como que se pueda convertir, por ejemplo, en un huerto, ¿okay? Un pequeño huerto dentro de la casa, o un área para poder salir y al menos estirar las piernas, porque podría ser la situación que esta cuarentena sea la que preceda a otras en un futuro no tan lejano. Ahora, ¿qué hay de los materiales? Hay materiales que sabemos que son más que pueden conducir o propagar más fácilmente los virus que otros. ¿Esto debiera también llevarnos a una revisión del tipo de materiales que se usan en las viviendas y oficinas? Yo creo que sí, y yo creo que, y quiero pensar que el mercado hoy está trabajando en una oferta más interesante de materiales, sea para el caso de departamentos, casas o otro tipo de arquitectura, oficinas, arquitectura industrial y tal. La gama creo que se va a ampliar notablemente y aquí van a entrar cosas muy concretas como la ciencia y la tecnología, porque a partir de entender cuál es el comportamiento de los materiales en situaciones como las que estamos viendo, es que podríamos empezar a contar con ellos en un futuro no muy lejano, dentro de la oferta normal que conocemos, no sé, almacenes de materiales, Sodimac, Maestro y sitios como ese. Hay unos de los cuales se conoce ya las propiedades, vienen generalmente de arquitecturas o de prácticas mucho más especializadas, por ejemplo, a partir de los restaurantes, ¿no? Que han movido la economía durante mucho tiempo en nuestro país. Sabemos que el acero inoxidable, ¿cierto? Tiene muchas propiedades que le van muy bien con la limpieza. De la misma forma hay otros que todavía no se han explorado tantos como el cobre. El cobre tendría propiedades muy importantes para hacerse cargo de los virus y de las bacterias. Y acá hay algo que parecería ser contradictorio, ¿no? Porque siendo el segundo productor, o no sé si primero o segundo productor de cobre del mundo, pues no lo tenemos tan cercano como podría ser el caso, ¿no es cierto? Entonces, yo me imagino que próximamente, por ejemplo, podríamos tener la manija de una puerta o la baranda de un balcón o de una escalera en materiales que tengan las capacidades para repeler y para poder hacerse cargo de situaciones como las que atravesamos ahora, ¿no? En todo caso, digamos, el punto de partida debería ser una elección de materiales que sea muy fácil de limpiar, ¿no? Bastante fácil de limpiar y que tenga muy buena resistencia, además, por lo que acarrea esa limpieza. Porque si bien ahora se nos ha dicho que el tema se soluciona con agua y con jabón, es posible que luego pueda ser otro tipo de sustancias químicas y vamos a necesitar materiales pues, que respondan también a esas sustancias. Pero en todo caso, Joaquín, creo que
es un momento muy interesante porque creo que se están replanteando muchas cosas. Esto va a ser enriquecedor en un futuro próximo y creo yo, siendo positivo, que vamos a sacar muchas lecciones de esta situación. Ahora, hay otra de las novedades que estamos experimentando en estos días es el trabajo en casa, ¿no? Mucha gente está comenzando a trabajar desde sus domicilios y esto más bien está acelerando una tendencia que ya se veía venir, ¿no? El futuro va un poco más por ahí. ¿Debiera esto motivar también cambio en el diseño de las casas como para que sean un poco más amigables para el trabajo en el domicilio? Yo creo que sí, totalmente. Esta tendencia sí que creo que va derecho, que no hay vuelta atrás. Todos estamos descubriendo lo sencillo que puede ser y el ahorro que puede tener en aspectos tan valiosos como el tiempo o el transporte, por ejemplo. Entonces creo que aquí sí no hay marcha atrás y la arquitectura seguramente va a tener que responder de una forma inteligente a estas nuevas tendencias. De pronto haciendo áreas dentro de la casa en donde puede estar realmente aislado, no sé, sin la bulla que pueden producir mis hijos si es que están jugando, que es mi situación, por ejemplo, en este momento, ¿no? O áreas de la casa pues que puedan tener de pronto una mejor conexión para que el trabajo pues sea algo mucho más dable. En situaciones como estas vemos también cómo, por ejemplo, las conexiones están fallando a nivel mundial. A mí me toca en estos días participar en distintos foros, en distintos lugares del mundo, y a veces pues las conexiones son realmente un problema, no es solo un tema de Perú. Pero volviendo a la pregunta, sí, la arquitectura va sí o sí a tener que aprender a responder a estas nuevas situaciones, ¿no? Ahora, esto tiene que ver también con otro punto, Joaquín, que no deja de ser importante, que es el tema de la normativa. La normativa, como la conocemos los arquitectos y los diseñadores, que es el Reglamento Nacional de Edificaciones, va a tener también que adecuarse a esta nueva situación, concretamente al teletrabajo, por ejemplo. Ajá. Y esto ¿por qué lo dices? Porque la normativa te pone ciertos parámetros para oficinas que son distintos a los de las casas. Porque parecería ser a veces que la normativa no suele incluir eh, las tendencias, a veces parecería ser que va un poquito por detrás, ¿no? Por ejemplo, a veces puede ser un poco rígida y no darse cuenta que las tendencias de hoy por hoy son a tener un uso del espacio mixto, espacios híbridos que pueden comportarse de una u otra forma. Por ejemplo, este caso, ¿no? O sea, mi casa es mi casa, pero también puede ser mi espacio de trabajo. Y es posible que si empiezo yo a trabajar en esta situación solo, pues pueda crecer eventualmente y tener dos colaboradores de pronto. Y entonces esta normativa debería ir entendiendo estos nuevos cambios que están surgiendo. Y están surgiendo no solamente en temas del trabajo en casa. Esto en concreto del espacio híbrido usado de distintas formas, que es un tema de economía, de eficiencia en el uso de espacio, ¿cierto? Se da en muchas situaciones. Entonces yo creo que es un momento en donde estamos invitados, toda la comunidad, digamos, que nos dedicamos al diseño y las autoridades competentes a tomar cartas en el asunto y a replantear algunas cosas. Creo que es el momento adecuado para eso. Ahora, dejando el espacio privado, como puede ser una casa o una oficina, también evidentemente hay retos a nivel de las ciudades, ¿no? ¿Debiera cambiar la manera en la que pensamos y planificamos el desarrollo de nuestras ciudades a raíz de, digamos, en el mundo post-COVID? Sí, yo creo que sí. Partamos de algo y partamos siendo críticos y un poco ácidos de pronto. Las ciudades en el Perú no han crecido de la forma como han debido hacerlo. Las ciudades no se planifican, las ciudades son manchas, digamos, de tejido urbano que se van casi por necesidad planteando sobre el territorio. Y de pronto con los años encima hemos creído que esa es la forma como crecen las ciudades y no lo es, ¿cierto? Las ciudades siguen un proceso, siguen una proyección y hay mucha información y mucha gente que participa en el diseño de una ciudad. Entonces creo que debemos partir de eso. Esta situación nos lleva a pensar que esto no puede darse más
En el próximo diseño de las ciudades deberían haber médicos, seguramente, que nos ayuden a entender mejor cómo debe ser la zonificación, ¿cierto? Las áreas dentro de estas ciudades. El COVID nos ayuda, hay algo bien interesante aquí, el COVID está revelando ciertos aspectos de la ciudad que podríamos haber supuesto, pero ahora se hacen evidentes. Por ejemplo, la importancia de los mercados en el tejido urbano. Vemos en Lima, por ejemplo, cómo los mercados se han vuelto focos infecciosos, quizás los más fuertes, y eso es por las aglomeraciones de gente y por la cultura de mercado que puede haber, que probablemente no sea la misma que en otras ciudades del mundo. Entonces, la idea es, creo, Joaquín, aprovechar esta situación y todo lo que está saliendo a flote de esa situación para poder repensar mejor las cosas, y las ciudades tienen que ser también uno de estos aspectos a revisar. Yo pensaba en ciertas cosas como, por ejemplo, en Lima vemos que las estaciones de transporte público, por ejemplo, famoso es el caso de la estación Naranjal, ¿no? O sea, ¿cómo puedes continuar con ese nivel de aglomeración en ciertas estaciones en este nuevo mundo, ¿no? O sea, ¿qué va a suceder ahí? Si tenemos que guardar 2 metros entre uno y uno, ¿cómo va a funcionar el sistema de transporte público en general? Ese es un tremendo reto. Totalmente. De hecho, esa idea del distanciamiento social nos lleva a replantear completamente las cosas, y tiene que ser quizás el factor más importante dentro de la elaboración de los próximos protocolos que se lleven a cabo. Hay ciertas palabras, disciplinas que de pronto han quedado de lado en nuestra práctica, Joaquín. Hay una que se me viene a la mente con el ejemplo que das, que es la ergonomía, ¿no? La ergonomía entendida como una suerte de ciencia, síntesis que se ha dedicado a estudiar el factor humano y la relación de la persona con el espacio construido y con los objetos, ¿ya? Entonces, esta revisión que se haga, tomando el ejemplo de Naranjal, por ejemplo, tendría pues que tomar en cuenta aspectos como este, ¿no? Y habría que entender muchísimas cosas que de pronto no hemos entendido al momento de diseñar estaciones como la de Naranjal. Justamente está el tema del distanciamiento o las frecuencias de los buses, que es algo que, si bien es parte del concepto del transporte público, para nosotros fue algo relativamente nuevo, que lo perdimos con las combis de pronto, y hay que incluirlo, y hay que ver que este uso, esta comprensión de las frecuencias en el transporte va a traer consigo grandes aglomeraciones. Entonces la pregunta sería cómo manejar de la mejor forma posible estas horas punta, y cómo hacer que la gente no se aglomere como lo viene haciendo, y cómo incluir además ahora el tema del distanciamiento social. Entonces se plantean retos bastante grandes, bastante interesantes también, y que van a requerir sí o sí, creo, Joaquín, la composición, la conformación de grupos interdisciplinarios para asumir diseños que sean adecuados. Ya no estamos más, creo yo, en una época donde las cosas se van a resolver de uno solo, digamos, sino que vamos a necesitar de la competencia de muchos profesionales para poder abordar inteligentemente un problema, y definitivamente pues Lima los tiene, y los tiene por todos lados, ¿no? Para terminar, hay un tema vinculado al tema sanitario, ¿no? Estos días se insiste mucho en lavarnos las manos con agua y jabón, pero la realidad es que hay muchos peruanos que no tienen agua, ¿no? Incluso en áreas urbanas, ¿no? ¿Cómo debiéramos abordar este reto? ¡Wow! Es inmenso, es un gran pendiente que tenemos. Y bueno, yo desde mi posición debo decir que hay que abordarlo con diseño, ¿cierto? Esto es un problema que se puede resolver con diseño, y las casas deberían tener sistemas de agua, deberían estar equipadas con esto que es tan básico, y a veces puede ser tan obvio, pero luego te das cuenta en situaciones como estas pues que no lo es, ¿no? Y hay una gran población de Lima que de pronto pudo haber escuchado esta noticia hasta con un poco de sarcasmo, ¿no? O sea, ¿cómo quieren que me lave las manos si ni siquiera tengo agua? Pero la respuesta yo creería que es eso, con diseño. Es decir, con un grupo, nuevamente, lo repito, con un grupo interdisciplinario que se encargue de analizar la problemática real y las posibilidades que tenemos también entre manos.
Nosotros desde la oficina hemos trabajado en alguna oportunidad, por ejemplo, con comunidades que viven en los márgenes de las ciudades, ¿cierto? Tienen este problema de abastecimiento de agua desde hace mucho tiempo, no han encontrado soluciones. Los sistemas, digamos, que conocemos normalmente de abastecimiento de agua, pues de pronto no es un negocio llegar hasta esas zonas porque hay gente que no tiene dinero, ¿no? Pero también hay una serie de potencialidades a partir, por ejemplo, del terreno que podrían jugar muy a favor en sistemas de captación y todo el tema de abastecimiento de agua. Entonces, opciones hay. Creo que va, Joaquín, por un tema de saber verlas y darnos cuenta que están allí justamente para ser aprovechadas. Fundamental también será consultar a los especialistas. Sergio, muchas gracias por este tiempo. La verdad que se vienen retos interesantes en medio de esta crisis y una oportunidad de aprendizaje y de repensar las cosas, como has dicho tú. Sí, totalmente. Creo que este es el momento. Hay que aprovecharlo al máximo y ojalá en todo caso que esta conversación llegue a las personas a quienes debe llegar, para que puedan tomar justamente cartas en el asunto y poder de aquí adelante tener una mejor ciudad, tener mejores casas, mejor diseñadas, mejores lugares de trabajo, plantas y tener en general una vida mejor, ¿no? Sergio, muchas gracias. Ok, gracias a ti, Joaquín, por el espacio. Gracias. Bien, era Sergio Guzmán, arquitecto, señalando un reto muy grande que se viene en este mundo luego de la pandemia del COVID, y es cómo repensar los espacios personales y públicos para reducir los riesgos en un mundo que seguramente va a ser cada vez más vulnerable a pandemias como la que estamos enfrentando en estos días. Un reto pendiente muy grande. Bien, hacemos un corte. Antes les recordamos que este espacio llega a usted gracias a Cambio Seguro. Cambia dólares desde casa, evita salir a la calle y ahorra cambiando dólares por internet en Cambio Seguro, casa de cambio digital registrada en la SBS. Usa el cupón Perú21, todo seguido, y obtén un descuento en tu primera operación. Con permiso.